Sociales, soy la tecnóloga Celia Cruz y les voy a hablar sobre la sentencia 1118 CN. Un juez estaba resolviendo una acción de protección, una demanda para proteger derechos constitucionales, pero tuvo dudas sobre si una normativa que debía aplicar era constitucional. Entonces hizo lo que manda la Constitución del Ecuador, suspendió el caso y preguntó a la Corte Constitucional. Esto se llama una consulta que está estipulada en las normas del artículo 428. ¿Qué decidió la Corte? La Corte explicó dos cosas importantes sobre el control constitucional. En Ecuador, los jueces no pueden dejar de aplicar una ley por su cuenta. Si creen que la norma es inconstitucional, deben de consultarlo. La Corte Constitucional es la que decide el control concentrado, es decir, el juez pregunta, la Corte responde y el juez resuelve y continúa con el caso. Entonces, sobre la acción de protección contra particulares, la Corte aclaró que sí se puede presentar una acción de protección contra particulares, pero en los casos de que se estén vulnerando los derechos, ya los derechos constitucionales en ciertas condiciones, por ejemplo, si hay abusos de poder. Ya, y en algo clave es que no exige partes de las pruebas exageradamente complicadas. Es como un proceso para proteger derechos al estándar probatorio, debe ser razonable, algo flexible. También es bastante importante esto de esta sentencia que explica cómo funciona el control constitucional en el Ecuador y aclara cómo deben de analizarse las acciones de protección contra particulares. Ya este sistema es concentrado y la Corte Constitucional es la que decide. La acción de protección es un mecanismo fuerte para proteger los derechos y no se deben poner obstáculos probatorios en el exceso para llegar a esto de que porque son la trata de los derechos fundamentales. Todo esto de aquí se lleva normado en los artículos 428, 429 y artículo 432 sobre la Corte Constitucional y sobre las consultas. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Mi nombre es Gustavo Treviño Macías, del grupo número 3. Continuando con la sentencia número 1118 CN, nos dice que el 1 de julio del año 2019, la Corte Constitucional del Ecuador emitió la sentencia número 11-18-CN, sentencia emblemática en el mundo jurídico ecuatoriano. Aquí nace la problemática jurídica, donde el máximo organismo de justicia constitucional interpreta el artículo 67 de la Constitución, en donde prescribe que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Frente a esta posición, el cuerpo colegial o de la Corte Constitucional emite el voto de mayoría, permite que personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio, y el voto de minoría que sostiene lo contrario. Con este antecedente fáctico, hay que anotar que el presente caso se da por una consulta de norma que radicó en la sala de la Corte Superior de Justicia del Distrito Metropolitano de Quito, en donde se consulta la contradicción existente entre la opinión consultiva OC 24-17, propuesta por el Estado de Costa Rica, que reconoce el derecho del matrimonio civil entre personas del mismo sexo, y el artículo 67 de la Constitución, que indica que el matrimonio es entre hombre y mujer. Muchas gracias. Tipo de actuación judicial. La consulta de constitucionalidad. El proceso se inició mediante una consulta presentada por un juez ordinario. Este mecanismo se activa cuando el juzgador considera que la norma aplicable puede ser incompatible con la Constitución. En lugar de inaplicarla directamente, remite la duda a la Corte Constitucional. Este procedimiento garantiza uniformidad y evita decisiones contradictorias. Un ejemplo frecuente en Ecuador
Se presenta cuando jueces laborales consultan normas sobre despidos o estabilidad laboral. Dentro de la sentencia 11-18-CN emitida por la Corte Constitucional del Ecuador, se constituye uno de los hitos más relevantes del constitucionalismo ecuatoriano contemporáneo por la manera en que reconfiguró en términos jurídicos y simbólicos el alcance de derecho a la igualdad y no a la discriminación, así como la comprensión constitucional de la familia y del matrimonio. El debate jurídico central giró en torno hacia el ordenamiento ecuatoriano, el cual permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo, considerando el texto constitucional interno de las normas infraconstitucionales pertinentes y del bloque de constitucionalidad y convencionalidad, derivado a los instrumentos internacionales de los derechos humanos, especialmente al estándar interamericano. En el plano procesal constitucional, el caso adquiere una importancia adicional. No solo se discutió el contenido material de los derechos, sino también que el tipo de control de constitucional se activó como opera en Ecuador la articulación entre jueces ordinarios y la Corte Constitucional. En otras palabras, la sentencia es una oportunidad idónea para responder una pregunta metodológica decisiva. ¿La Corte actuó mediante un control concentrado, difuso o mixto? Y correlativamente, ¿qué efectos tiene una arquitectura de control para el orden constitucional ecuatoriano para la protección efectiva de los derechos fundamentales? Este trabajo sostiene que la sentencia número 11-18-CN expresa un ejercicio de control concentrado activado por la vía de consulta de nombre control concreto, aunque incierto en un sistema ecuatoriano que doctrinalmente puede describirse mixto. Fundamentos jurídicos y normas interpretadas. En la sentencia número 11-18-CN, la Corte Constitucional fundamenta la decisión en principios esenciales del Estado constitucional de derechos y justicia, como la supremacía constitucional, la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso y obligación de motivar las decisiones judiciales. Asimismo, analiza las disposiciones constitucionales relacionadas con la jerarquía normativa, la competencia de los jueces, el control de la constitucionalidad y la interpretación conforme. También se apoya en estándares del derecho internacional y los derechos humanos y acceso a la justicia. Buenas noches, soy el señor Rolando Silva. Vamos a hablar sobre la sentencia 11-18, matrimonio igualitario. Esta sentencia fue emitida en junio del 2019 por la Corte Constitucional del Ecuador. Reconoció el derecho al matrimonio civil entre personas del mismo sexo. El caso surgió cuando parejas del mismo sexo impugnaron la negativa del registro civil a celebrar el matrimonio. Los jueces que consideraron la acción de protección elevaron una consulta de norma a la Corte al considerar que el artículo 67 de la Constitución podía entrar en conflicto con el principio de igualdad y con los tratados internacionales de los derechos humanos. Vamos a ver qué dice el artículo 67. El artículo 67 reconoce a la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer. Se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal. La Corte resolvió que excluir a parejas del mismo sexo del matrimonio constituye una forma de discriminación y que la Constitución debe interpretarse conforme a los estándares internacionales. Como resultado, declaró que el matrimonio civil debe estar abierto a todas las parejas, sin distinción por orientación sexual.
Vamos. Esta sentencia marcó un cambio histórico en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, al garantizar el principio de la igualdad y ampliar la protección de los derechos fundamentales. Gracias.